Y también porque soy inquieta, porque me gusta... En una época creí que iba a ser traductora de Naciones Unidas, hacía el curso de traducción simultánea de inglés. Pero me gustaba un poco también, o la diplomacia, abogacía, como cosas que tuviesen que ver con actualidad también. Pero de chiquita leía el diario, esas situaciones que el profesor de instrucción cívica te dice, yo sabía, pues vos leías el diario. Y en el momento en que empezaste o que dijiste, voy a ser periodista, ¿a quién admirabas? ¿Cómo quién querías ser? Bueno, hay un tema generacional. Yo nací en el 70, cuando empecé a hacer la carrera de ciencia política era 88, y vino Página 12, o sea, yo crecí en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, era esa época que Página era lo que había venido a romper todo, y entonces estaba leyendo la novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez, y leo en el prólogo un agradecimiento a mi viejo, porque lo había recomendado a Tomás para una beca, con la que había después desarrollado parte de la novela. Y entonces justo lo llamé a Tomás y Tomás estaba por hacer el suplemento cultural de Página 12. Entonces me llevó Tomás y mi primer trabajo era recorrer las librerías y hacer la lista de los libros más vendidos. Escucha. Que en realidad la democracia, o mejor todavía la democratización, a pesar de todos los defectos y trabas, es una tarea constante de ejercicio cada vez más pleno, si es exitosa, de la ciudadanía. ¿Reconoces esa voz? Mi papá, sí, claro. Me influyó mucho, obviamente estudié ciencia política, papá me dijo, cuando le digo quiero ser periodista, y me iba a ir a anotar la carrera de comunicación, me dice, hacé corte y confección, pero por favor no hagas periodismo si querés ser periodista, elegí historia, sociología, economía, ciencia política, una carrera que te dé una base. Y entonces terminé anotándome en la cola del ciclo básico en ciencia política y obviamente me tocó leer mucho a mi viejo, rendí exámenes durante la carrera en las que eran textos de mi viejo y me influyó mucho, mucho en mi manera también después con el tiempo de cubrir a la política, qué temas me interesan de la política, la transparencia, los temas de ciudadanía. Me marcó mucho, me terminó marcando mucho también la mirada de cómo hacer periodismo político. Vivió lejos, para mí fue una figura también muy fuerte, pero muy ausente, porque cuando yo tenía 8 años se fue a vivir a Brasil, después vivió en Estados Unidos, pero si bien era una figura importante, digo, la que me crió todos los días y que estuve más cerca era de mi vieja. Tu viejo politólogo, la UBA, ¿te hizo marcar una línea más bien profesionalista en las tendencias vinculadas con el periodismo? Sí, y esto de mi hermano también, el periodismo más yanqui, digamos. Después cuando fui corresponsal de La Nación en Estados Unidos, 3 años, a mí me marcó mucho la forma de periodismo más yanqui en el sentido de acceso a la información pública, pero y sobre todo incluso de discutir las cosas de los medios dentro de los propios medios. A mí me frustraba esa cosa de que en los medios argentinos se barría bajo la alfombra, no se podía hablar de los negocios en los medios, todo esto que explotó, digamos, en estos años. Me parece que tiene un costado que está bueno, que finalmente de eso puede quedar algo que era imprescindible, que los medios, ese lugar de los periodistas en los años 90 muy popes... Fiscales de la República. Me parece que no es un buen lugar, sobre todo si no estás dispuesto vos a someterte a eso mismo. Y ahora es más barro, también por las redes sociales, pero esta idea de que el periodista también tiene que rendir cuentas, que se equivoca, que tiene que pedir perdón si se equivoca. ¿Tiene que rendir cuentas como si fuese un funcionario público? De algunas cosas sí. Yo creo ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando yo hablo de la ley de medios en Radio Continental, trato cada vez que hablo de eso de explicitar cuál es la situación de la radio con la ley de medios. Cualquier situación que a mí me pueda condicionar. Después que el oyente, digamos, yo siento que hay información que no le puedo quitar al oyente o al televidente. No le puedes ocultar. No. Después que el otro decida, por eso la publicidad es publicidad y por eso la gran trampa es cuando la publicidad está escondida como que no es publicidad. En todo caso, yo tengo una radio y tiene mucha publicidad de campo. Bueno, la publicidad está ahí. Después, en todo caso, le corresponde a que él escucha llegar a la conclusión de si eso a mí me condiciona o no. Pero tiene que tener la información disponible para después sacar su propio juicio. Eso sí, yo creo que sí, que tenemos una obligación en ese sentido. Me dijiste que llegaste al periodismo influida por Página 12. ¿Cuál era tu ranking en ese momento? ¿Quiénes eran los populares? ¿A quién te querías parecer? Era la nata, era Mick Jagger, era la nata. Era la época en la que, imagínate, 91, 92... Era la nata y Berbisky. Era la nata y Berbisky, ni hablar. Era como, imagínate, era una reacción que cuando yo llego ya estaban bastante consolidados.
Gabriela Cerruti, Tenenbaum, Román Lechman, Sloto Biazda, Alfredo Zayat, o sea, eran mis compañeros de banco y yo llegaba ahí y era más chica, un poco más chica que todos ellos, si no me decía que me hago la pendeja, pero sí, era como el lugar, era el lugar en el que querías estar, sin dudas. Escuchemos. Hay periodistas que informan con seriedad. Otros son objetivos. Algunos son punzantes. Pero solo uno informa además con ironía, con humor y sobre todo con altura. Jorge Ginsburg, de lunes a viernes, le da un soplo de aire nuevo a la Otra gran influencia, ¿no?, en tu laburo. Sí, yo cuando entré a Página 12, Ernesto Tenenbaum en un momento se va de beca a Estados Unidos y la Nata me ofrece ir a Rompecabezas. A la radio. A la radio. Y así entré en la radio. No tenía idea que la radio era la primera FM, no sabía nada. Y me dijo, además te invitó y te lanzó al aire, ¿no? y me dijo, venía a mirar. Y estaba ahí y me hizo hablar. Yo tartamudeé, por supuesto, al aire. Y después ya quedé ahí y eran este grupo que estaba Castelo, que después a través de Castelo lo conozco a Ginsburg. Cuando termina El Ventilador, bueno, después hubo uno de esos intentos ómnibus de la nada de armar unas megas radios. Y de ahí a través de Castelo llego al Ventilador con Jorge Ginsburg, que era, me parece que es un tipo, bueno, una chispa, un tipo que se divertía laburando. O sea, lo que tenía Jorge increíble era que necesitaba divertirse. Y eso se traducía mucho en lo que estaba haciendo al aire y esa manera de entrarle de costado y con bromas, pero además era un gran periodista. A mí me parece que esa doble cualidad de humorista y periodistas en esas mismas proporciones, no sé si se repite mucho. Por ahí más Tato Bores, pero viste... Sí. No creo que haya muchos ejemplos. Y además te sirvió para descontracturarte, supongo. Sí, sí. En esa época yo fumaba y entonces nos íbamos con Adolfo a la terraza de América, de la vieja América. Y Jorge se indignaba, le molestaba muchísimo, pues se nos iba, una cosa cero profesional, se nos pasaba la tanda y seguíamos charlando en la terraza, entonces nos mandaba el teléfono a hacer el móvil de la terraza. Sí, eso es lo que aprendí con Petinato, con Ginsburg, cuando laburás por ahí viniendo la gráfica, siendo muy estructurada, empezar a aprender las herramientas de la conducción también. ¿No? ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Con la conducción? Sí. Y fue un aprendizaje también, ¿no? Cuando en Continental hace 6 años que estoy con el programa de la tarde, y obviamente para mí fue el principal aprendizaje. No es lo mismo como herramienta, mi herramienta como conductora, la más importante es el periodismo. O sea, mi fuerte es cuando me apoyo sobre eso. Pero uno necesita otras herramientas. Y me parece que es lo que más estuve tratando de aprender, incorporar. Y ahí tenés tipos como Petinato, como Ginsburg, que le ves, obviamente no lo vas a hacer igual, porque además no soy humorista y el sentido del humor es una de las cosas que me está más vedada. Soy alegre, soy una mina alegre, todos te dicen, bueno, pero no tengo tanto sentido del humor. Entonces no es un instrumento que use mucho, no me saldría. ¿Qué es lo que debe tener una noticia, una información? ¿Qué condimentos para hacer no una buena noticia, sino una noticia bien formulada, bien planteada? Se tiene que entender. Yo creo que hay algo de la función del periodismo un poco subvaluado, que es que seamos claros. A veces la claridad, ¿viste? Sujeto, verbo y predicado, qué, cómo, cuándo y dónde, muchas veces nos termina faltando. Y me parece que una de las funciones que sí tenemos es tratar de simplificar, sobre todo en los medios electrónicos, ¿no? Y en la gráfica también, que es que la historia que estamos contando sea una historia que se entienda. Y si es una historia compleja, ser capaz de explicar por qué es relevante y por qué tratar de decir, ¿sabes qué? Sentate 2 minutos y trata de escucharme esta historia que a mí me parece importante. ¿Qué fue lo mejor que hiciste hasta ahora en el periodismo? Y a mí me gustó mucho mi libro de Intendentes del Conurbano del 2005 porque me parece que mezcló las dos cosas que tengo, que es como politóloga, no me siento politóloga, pero al haber estudiado ciencia política fui capaz de identificar, digamos, después del 94 con la reforma a la Constitución, el voto directo, pasan los intendentes del conurbano a tener un peso que, bueno, hoy lo vemos. Hoy, digo, tenés a Massa emergiendo como líder de una liga de intendentes, básicamente. Y a mí me parece que ese libro es muy explicativo de ese fenómeno, porque cuenta crónicas, pero también logré, y en eso mi viejo me ayudó mucho también, lo pensé mucho con el libro, pero también identifica, digamos, cuál es la problemática del conurbano. Es un libro que
que me gusta mucho ese punto de encuentro. Y Propaganda Acá, que fue el 2007, creo que fue muy pionero, con lo cual fue un padecimiento, pues no vendió nada, o vendió, pero digamos, porque era un tema tabú, los medios no querían hablar de la publicidad oficial porque la estaban cobrando, entonces no era fácil meter el tema, todos me hacían el chiste, después contame cuánto me va a costar esto, y no era fácil, no era un tema fácil para meter en otros medios. Y yo creo que fue otro libro que identificó además un modo de hacer política de los Kirchner que marcó. Te estoy hablando de los libros que quizás lo que menos se ve de mi laburo, pero... Pero a vos es lo que más te gusta o te identifica con la profesión. No, me parece que estaba bien ese punto de encuentro de buscar una temática relevante, contarla periodísticamente y encontrarla primero. Y que en ese formato, después hice también con mi hermano la historia de los documentos de Yabrán que tenía la DEA. Cuando se muere Yabrán, yo estaba en Estados Unidos y dijimos, fíjate, cuando un tipo muere, vos podés pedir a través de acceso a la información pública el documento a la DEA. Nos dieron unos papeles... Tocho. Pero tachadísimos, pero lo que probaba era que la DEA lo había investigado a Yabrán por narco. Lo mismo al padre de Juan Carlos Romero, el gobernador de la provincia de Salta, con el tema de las pistas de aterrizaje. Y yo creo que eso fue como muy importante, muy importante. A ver. Aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad de Nueva York. Ya lo reconocí. Es el World Trade Center. ¿Dónde estabas? En Washington. Estaba en las oficinas de la Nación en Washington. No, es que fue muy temprano en la mañana. Cuando estaba en la cama, viste que en Estados Unidos vos prendés la tele para ver la temperatura, lo primero no es la radio, sino la tele. Viendo la tele, ves, ¿qué es eso? ¿Viste los noticiarios de la tele? Tardé como, llamo al diario y digo, bueno, me voy a... A La Nación, Llamo a La Nación, digo, bueno, me voy a New York. Y en eso, ¡pum!, se estrella contra el Pentágono. Digo, bueno, me parece que no me voy a poder ir a ningún lado porque está todo cerrado, no sé qué. Me fui a la oficina y era el centro, caminar como entre momias desconcertadas que no sabían lo que estaba pasando. Y todo lo que vino después, que fue ese miedo a una sociedad norteamericana que cuando tiene miedo saca lo peor de sí, ¿no? Después del 11 de septiembre fue como el retroceso del periodismo y de la sociedad norteamericana, que se tragaron Irak y todo lo que vino después, ¿no? Ahora, yo te oigo hablar y vos siempre le das una dimensión periodística a las cosas, ¿no? Es como que vas primero por lo humano, fuiste zombie por unos segundos y ya le metiste el contexto. ¿Viste? Claro. Me gustaría que me cuentes qué te sucedió. Era muy desconcertante. Costaba mucho entender qué había pasado. ¿Vos vivías sola en ese momento? No, estaba con mi pareja, él estudiaba en la universidad una maestría, pero vivíamos los dos solos y con un perro que habíamos llevado a Washington. Y era una sensación de que te costaba entenderlo. No sabías dónde estaba la gente, no entendías muy bien las consecuencias, si andaba el subte, no andaba el subte. Y muy inconsciente también. Después en un momento empieza la historia de que había llegado Anthrax al Congreso. Yo estaba embarazada y me fui. Y después tuve un problemón porque tenía que tomar unos medicamentos que no se sabía si podía tomar. Entonces no terminabas de tomar la dimensión de lo que había pasado ahí en el centro del mundo. ¿Pagarías por información? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. No, de hecho tuvimos una discusión en Tequisté. Cuando fundamos Tequisté en su momento, yo laburaba en La Nación y algunos de los periodistas de La Nación vinieron conmigo y con Santiago, que era jefe de redacción, mi hermano, que también estaba en La Nación. La revista la dirigía Castelo y en el momento en el cual María Fernanda Villosio traía la historia de Ponta Cuarto, que la venía arrastrando, bueno, por diferencias editoriales nosotros ya estábamos... Ponta Cuarto es el famoso arrepentido de la ley laboral de la famosa Banelco. Exacto, el denunciante de la Banelco. Nosotros ya estábamos un poco corridos de la redacción, un poco bastante, y ahí se dio una discusión en la que, bueno, estaba Edi y Zunino, que tomaron la decisión de pagarle a Ponta Cuarto. ¿Pagarle cómo? Ponta Cuarto decía, si yo denuncio esto, algo bastante lógico, decía, si yo denuncio esto, me tengo que ir del país, no tengo un mango, no puedo salir a decir esto públicamente si no tengo un mango ni nada que me respalde. Como no hay una ley de arrepentido, finalmente la revista acordó pagarle como una salida al Uruguay, que pasara una semana, viajes, etc. Y se dejó asentado todo esto en un escrito. Entonces, cuando se llevó al juzgado el testimonio de Ponta Cuarto, quedó asentado ahí que se había hecho el pago.
Pero si no me equivoco, eso no se publicó en la revista en ese momento. Entonces eso saltó después. Y vos tenías la cobertura de que eso estaba escrito. Pero yo creo que como mínimo, yo primero no lo hubiese aceptado y segundo, sí la obligación de que eso hubiese salido publicado junto con la nota, los términos en los cuales se acordó la nota. Un notón de María Fernanda, quiero decir.